Hoy hablaremos sobre la comunicación en la empresa. Bueno, la comunicación en una empresa básicamente, pues puede ser interna o externa, dependiendo de los distintos mercados que tenga esta. Puede tener un público interno, los cuales son los departamentos, las personas que trabajan en ellos, los gerentes, la parte de comunicación, la parte administrativa, entre otros, y todos estos se comunican entre sí. La parte externa, pues son los clientes, proveedores, intermediarios de marketing, competencia, entre otros. Entonces hablaremos un poco sobre la comunicación dentro de la empresa, dentro de lo que es la parte interna de ella. Comencemos. ¿Por qué debe existir una comunicación en una empresa? Bueno, primero porque nos ayuda a relacionarnos entre nosotros mismos y entre nuestros departamentos, así como entender a cada uno de nuestros trabajadores. Igualmente para relacionarnos con los demás, para aprender a trabajar porque no podemos trabajar aislados. Todos necesitamos estar en una asociación o por así decirlo, de trabajar de forma cooperativa para estar informados sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Imagínense no conocer de lo que sucede en la empresa o de alguna crisis o, por ejemplo, algún problema dentro de la institución. ¿Cómo haríamos nosotros para defendernos o para entender lo que sucede y no entrar, digamos que en algún tipo de susto o angustia? Para conocer políticas y procedimientos de la dirección también, para dirigir equipos, por ejemplo, en la parte de liderazgo, entre otros puntos que son muy importantes. También tenemos lo que es la comunicación versus la información. La información en muchos momentos es unidireccional y no va a haber pues una dirección o no va a existir realmente una opción de que un colaborador o que una persona tal vez de más bajo rango pueda devolver esa información. Entonces solamente se da un mensaje del emisor al receptor por medio de un canal. Entonces esta comunicación va a ser altamente unidireccional, solamente en una dirección. En cambio, la comunicación sí necesita de que el receptor envíe un mensaje al emisor dándole a entender que conoció o entendió esa información, que realmente no hay problemas, que no hubo algún tipo de chisme, que no se perdió o no se filtró la información que venía anteriormente. También dentro de la comunicación es importante que haya una comunicación bidireccional, porque esta nos va a ayudar a que la otra persona pues comprenda mejor lo que se quiere decir o que resuelva sus interrogantes ante cualquier pregunta que tenga sobre la información que le estamos enviando. ¿Qué se entiende entonces por comunicación? Bueno, la comunicación pues es básicamente un ciclo en el cual está el emisor envía la información y ésta la envía por medio de sus habilidades, conocimientos, entre otros, por medio de un canal. El canal pues va a ser, digamos que este medio o este método de comunicación, que puede ser vía correo electrónico, vía WhatsApp, TikTok, Instagram, Skype, Zoom, Meet, entre otros. Y esta información va a llegar por otro canal y va a ser alcanzado por el receptor, el cual interpreta el mensaje o lo decodifica. Y este mensaje va a viajar nuevamente al emisor y se conoce como emirec, porque esta persona también puede proveer de información y puede incluso dar su punto de vista sobre esa información previamente dada por el emisor. Entonces, la comunicación son todos los procedimientos por los cuales una mente puede afectar a otra. Es el intercambio de significados entre las personas y lo logrado principalmente mediante el uso de los símbolos convencionales. Recordemos que tenemos una comunicación denotativa, más de todo desde el punto de definiciones, y la parte connotativa, desde la parte de los símbolos y tal vez la forma en que uno identifica ciertas palabras o la forma en la cual, pues por ejemplo, se da algún tipo ¿cómo se puede decir?
de intercambio de palabra, por decir algo, digamos que uno dice que una teja puede ser una parte de un techo, pero una teja también, desde la parte simbólica, podría verse como una persona excelente o una persona de muy buenas notas. Entonces, esa es la parte connotativa del mensaje o del lenguaje. Entonces, se da ese tipo de intercambio y es la posibilidad de que cualquier corriente informativa que aparece en la empresa, ya sea ascendente, descendente o colateral, pueda surgir adecuadamente y llegar correctamente hasta el último interesado y destinatario. Bueno, ¿esto por qué? Bueno, recordemos que hay una comunicación ascendente que va del colaborador al jefe o al líder. Hay una comunicación que es descendente que va del jefe o líder al colaborador y una que es horizontal o colateral que es de igualdad entre las partes. Entonces, esas serían las partes de esa comunicación que estamos viendo aquí. La información, pues básicamente es unidireccional porque solamente el emisor es el que envía el mensaje. Entonces el emisor envía el mensaje al receptor y este simplemente ve el mensaje. Por ejemplo, un tipo de memorando o una circular o algún tipo de información que solamente se le da como normativa a este público. Y desde ahí pues tiene que actuar. Entonces, este público pues será informado sobre la situación. No se dará una comunicación más allá. Es una información. Punto. Cuando hablamos de una comunicación unidireccional, podemos ver que esta puede ser limitada o defectuosa, lo cual digamos que se convierte en un problema de la comunicación. Esta comunicación de simples órdenes, instrucciones o sugerencias no da ocasión de conocer las actitudes, sentimientos y respuestas que ésta puede provocar en los demás. En otras palabras, ustedes no pueden conocer cuáles van a ser las reacciones o emociones que puede dar esto, o si las personas van a estar descontentas, qué tipo de preguntas se van a generar, entre otros. Entonces, digamos que de alguna u otra forma, en ciertas ocasiones no es recomendable, porque no debemos olvidar que la empresa es una comunidad social en donde se provocan constantemente reacciones psicosociales. En otras palabras, uno afecta emocional y racionalmente a los colaboradores que tiene al frente. Y eso es lo que puede suceder, que haya una mala reacción. Entonces tenemos dos tipos de comunicación. La comunicación información que sea en una sola dirección, ya sea ascendente o descendente, que incluso pues en algunos momentos se podría buscar la forma de hablar con algún colaborador que haya quedado incómodo con la situación o que el colaborador busque al líder, entre otros, pero digamos que ya habría que tener esa opción. Y también pues, se puede dar la comunicación o sintonía o la parte bidireccional u horizontal. En la parte de comunicación, información se da pues un enfoque unilateral, nada más va del emisor al receptor, pero no hay un derecho de respuesta. La responsabilidad va a recaer en el emisor. Se mantiene en el terreno de los contenidos y su eficacia es débil, y esto no garantiza la recepción adecuada. Además, es fácil y rápida, pero no sabemos si esta transmisión va a ser la correcta para el receptor. En lo que es la comunicación bidireccional o de sintonía, vemos que hay un enfoque más cooperativo porque se busca que haya una mayor cooperación entre los grupos o entre los equipos y se da una comunicación más amena, digamos. Se comparte la responsabilidad porque ya el colaborador va a entender más profundamente lo que se quiere decir. Se incorpora y además se da la conciencia de las actitudes, se garantiza la recepción de los contenidos y se requiere de un esfuerzo más grande y un control personal. ¿Cuáles son algunas de las reglas de la comunicación? Primero, preguntar para entender qué es lo que sucede con el receptor
cómo entendió el mensaje, qué actitudes le provoca, qué sentimientos surgen de ese mensaje, cómo se podría tal vez entender un poco mejor, entre otros. Entonces, ¿qué piensa nuestro interlocutor? ¿Qué necesita y qué motivaciones tiene? También es importante escuchar con atención. En muchos momentos, incluso una escucha empática, ponernos en el lugar de la otra persona, entenderla, ver cómo piensa, ver cómo es, ver si le podemos ayudar en algo. Captar las señales o la comunicación no verbal, cómo se siente, si está nerviosa esa persona, si está feliz, si está triste, si tiene algún tipo de incomodidad en cierto momento. Y hay que buscar hablar el mismo lenguaje. En otras palabras, no podemos hablar de muchas palabras técnicas o de mucha información tal vez que no se puede entender por medio del colaborador, sino tratar de incluso hablar de tú a tú, no de poner barreras en ese momento, sino de hacer concordancia entre cada una de las partes. Bueno, ¿cuántas palabras por minuto puede hablar una persona? Bueno, se habla de que más o menos pensamos de 350 a 500 palabras por minuto y pronunciamos de 125 a 150 palabras por minuto. Para lograr una comunicación eficaz, ¿qué es lo que necesitamos? Dirigirnos siempre a alguien más, saber cuál va a ser este receptor o cuál es la audiencia a la que nos estamos dirigiendo, estar seguro de los resultados que queremos obtener, saber de qué vamos a hablar, elegir una buena estrategia que se entienda, elegir un buen argumento y elegir los medios más adecuados para dar a entender este tema. Para comunicarnos bien, primero tenemos que saber cuál va a ser nuestro mensaje antes de decirlo. Revisar cuál es el objetivo primordial de lo que queremos decir. Revisar el espacio físico y humano de donde lo vamos a decir. Y si necesita, consulte con otros para preparar la comunicación. Por ejemplo, el tipo de palabras que debo usar o a la audiencia que me voy a dirigir. O quizás si no conozco a todas las personas, tratar de entender cómo trabajan, saber cómo piensan, entender a quién me estoy dirigiendo, entre otros puntos. Para comunicarnos bien, primero debemos de cuidar nuestra comunicación no verbal y saber qué es lo que estamos enviando a la par de nuestros mensajes verbales. Muestre a su interlocutor su valía, porque es importante que lo escuchen. Compruebe los datos, analice si todo está bien, verifique la información, vea el futuro como el presente, sea coherente y aprenda a escuchar a los demás. Básicamente, la comunicación descendente va de la jerarquía a la base de la institución o de la organización. La comunicación ascendente, al contrario, va de la parte más baja de la organización a la parte más alta. La comunicación horizontal o lateral es la que se da entre departamentos o personas tal vez de un mismo rango. Entonces, esa es la comunicación horizontal. La comunicación unidireccional o de una dirección se dan por voluntad del emisor primero, por algo que tiene que decir el emisor, por circunstancias patentes, por circunstancias que se dan, o por circunstancias ocultas, quizás por alguna información que no se quiere dar a conocer. Primero es importante conocer al interlocutor o auditorio. Lo segundo será despertar el interés. Lo tercero, hablar con precisión, evitando ambigüedades. Lo cuarto, adaptar su lenguaje al nivel de conocimiento de sus oyentes. Quinto, utilizar el lenguaje simple y palabras comunes o conocidas. Y sexto, utilizar feedback, ya sea gestual, con informes posteriores, crítica de su actuación o por teléfono. Lo primero que deberíamos de realizar en la comunicación bidireccional pues es conocer si el tema es llamativo para la audiencia o ver cómo adaptar el mensaje para generar interés en esa audiencia. Utilizar feedback en forma de preguntas indirectas
como el cómo haríamos aquello, por dónde empezarían, por qué les parece más importante, discrepan en algún punto. No utilizar la solicitud de feedback directa, ¿lo han entendido? ¿Está claro? Ver siempre la discrepancia del otro como una oportunidad de enriquecimiento y evitar en primer lugar aclarar, disculparse, persuadir o atacar. Intentar averiguar el porqué de la discrepancia investigando y haciendo preguntas. Y reformular lo que ha dicho el otro y buscar su asentimiento o ver qué piensa la otra persona sobre esto. También es importante repetir las palabras del otro con un ligero aire de interrogación como si estuviéramos reflexionando. Esto invita al interlocutor a ofrecer información adicional. Los juicios y las valoraciones propias provocan menos reacciones de oposición emocional cuando van precedidos de frases que subjetivicen la expresión creo que, tengo la impresión de que, desde mi punto de vista pienso que cuando se expresan objetivamente y rotundamente. En la medida en que el emisor sea capaz de expresar claramente cuáles son sus sentimientos en relación con su interlocutor, obtendrá un mayor control de lo que pasa en la comunicación y facilitará a la otra persona que también lo haga. También hay que tener en cuenta que la comunicación siempre está amenazada y analizarla posteriormente, sobre todo cuando se detecten fracasos. Algunos obstáculos para la comunicación. Bueno, primero, tener una escucha selectiva, oír lo que queremos oír, o tener de alguna u otra forma un acomodo en esa conversación, en esa comunicación. Pasar por alto las ideas contrarias, dejar de lado tal vez alguna idea que nos resultó contraproducente o que no nos agradó, porque eso también va a generar de alguna u otra forma rupturas con la audiencia o con la persona que nos está hablando. Y puede ser que para la otra persona sea importante el escuchar eso. También puede generar ideas sobre el emisor y se da la influencia del grupo también. Otros obstáculos pueden ser el significado de las palabras, que no es el mismo para todos. Puede ser que uno diga una palabra, pero que realmente los demás no la hayan entendido, ya sea por regionalismo, ya sea porque es una palabra muy técnica o poco comprensible para los demás. Entonces hay que tratar de utilizar lenguaje simple, que se entienda y que no sea tal vez de un lenguaje connotativo que las demás personas pues no vayan a entender. También pueden ser las emociones, quizás en ese momento pues uno estaba enviando una emoción que no era la que tenía que enviar. También puede haber algún tipo de ruido, ya sea externo o interno. Recordemos que son las barreras de la comunicación, ya sea un ruido técnico, ambiental, semántico, eh, fisiológico, psicológico, entre otros que esté afectando la comunicación. Y también recordemos las distancias. ¿Qué tan distante se siente la audiencia de usted como la persona que envía la información? ¿Cómo derribar las barreras de comunicación? Primero, adaptarse al mundo del receptor, entender al receptor, tratar de construir relaciones que sean largas con esos receptores. Utilice el diálogo, trate de hablar, trate de llegar a acuerdos, de negociar, de entender a la otra parte. Sírvase de la comunicación directa, trate de ser directo, no indirecto en su comunicación. Insista varias veces, tal vez para entender si se está realizando bien el trabajo, si todos entendieron bien esa información. Utilice un lenguaje sencillo y directo, traduzca las palabras en acciones, no se quede solamente en palabras, ya que los hechos son los que van a mostrar más su valía, su forma de ser, su forma de entender, su forma de reaccionar. Utilice vías distintas para dar a entender la información y reduzca las distancias. A lo que se refiere esto, pues es trate de ser más simpático, trate de escuchar más a su audiencia, trate de escuchar más a sus colaboradores, sea auténtico con lo que realiza, entre otros puntos. Algunas causas de una mala comunicación.
Cuando no hay una comunicación del todo, cuando no se da un buen mensaje, cuando se envía un mensaje equivocado, tal vez enviamos un mensaje equivocado a ese receptor y lo malinterpretó. Cuando no se presta atención al receptor, escoger un mal canal, tal vez en algún momento escogimos un mal canal para enviarle ese mensaje. No tener presente las barreras de la comunicación, no hacer caso de la retroinformación, omitir buscar la retroinformación o desentenderse de la situación o del contexto en el que se produce la comunicación. También tenemos que ver la información que circula en la empresa, como información general, por ejemplo, de órganos externos o internos de la empresa, como derecho, jerarquía, servicio social, sindicatos, consejos de administración. Información profesional o promocional, por ejemplo, la promoción interna, categorías salariales, la información motivacional o información operativa. Entonces es importante dar a entender esta información que circula en la empresa y no tratar de taparla, por ejemplo, porque podría ser que sea pues tapada en ciertos momentos por medio de la empresa. Algunos obstáculos de información. Puede ser la insuficiencia de información, que no hay mucha información o que tal vez la autoridad la esconde para ganar puntos o hay deformación de la información por medio de los canales informales que en algún momento vimos, o que se prestan para chismes o para una información equivocada. Puede ser también que haya una filtración ascendente que conforme van subiendo las jerarquías se va eliminando la información. Incluso podría ser que por algún interés pues no se dé la información a la parte alta de una empresa, que haya lentitud de la información o sobreabundancia de información. Entonces, si hay sobreabundancia, puede ser que no se le preste atención a otros temas que eran importantes. Algunas formas de mejora. Bueno, aprovechar las comunicaciones ascendentes, como por ejemplo la promoción, buscar alguna forma en la cual los colaboradores puedan promocionarse dentro de la misma institución, construir un sistema de relaciones con los subordinados, organizar el feedback, tal vez dar una retroalimentación, optimizar la cantidad de información y que haya una credibilidad de los emisores de información. La comunicación externa pues está orientada al marketing y a la marca de la empresa y ahora no se debe tomar solamente en cuenta los clientes físicos, sino que se han acortado distancias y tenemos públicos diversificados por medio del Internet. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, que nosotros también, como empresa, estamos ligados a las redes sociales y a lo que digan de nosotros en las redes sociales y a cómo nos repercute esa información a nivel social, a nivel estratégico y a nivel incluso de nuestros colaboradores o clientes. La comunicación externa, pues también digamos que deberíamos de buscar retener al público meta, de alguna u otra forma generar un marketing relacional con ellos, en el cual pues se sientan cómodos de estar con nosotros. Se pueden realizar distintas actividades además de las principales, ya sea por ejemplo una conferencia o capacitaciones o ayuda de alguna u otra forma a alguna comunidad, hacer que el público se relacione más con nosotros, tener mayor responsabilidad social, aunque sea un valor intangible y digamos que lo que es su valor se vea a un largo plazo. No es algo que se vaya a ver a un corto plazo. Y realizar conferencias, talleres, seminarios, entre otros. También dar a conocer nuestros productos y servicios, elaborar notas de prensa, por ejemplo, un comunicado de prensa en el cual abordamos toda la información que sea importante para ella, o dossiers donde damos información sobre las marcas, damos información sobre nuestros valores, filosofía, misión, visión, entre otros, o ruedas de prensa donde hablamos con la prensa, tratamos de que ellos pues envíen información llamativa de nosotros y realicen de alguna u otra forma lo que sería
un publicity o una publicidad gratuita dentro de sus medios de comunicación. También realizar un seguimiento constante de lo que se publica en los medios y responder a los medios de comunicación lo más rápido posible, porque sabemos que ellos son los que pueden promover nuestra información, al igual que pueden generar alguna información negativa si nosotros no damos una respuesta pronta o cumplida. Algunas diferencias entre la comunicación interna y externa es que la comunicación interna pues se da dentro de la compañía con los distintos departamentos y debemos de saber cómo manejarla, por ejemplo, con pizarras o con algún tipo de comunicación interna que tengamos. También contiene la filosofía de gestión, resultados, tamaño y alcance de las operaciones, políticas, procedimientos, entre otros. Y la comunicación externa comprende todo lo relacionado con los mensajes emitidos desde la organización hacia afuera. Por ejemplo, para accionistas, proveedores, clientes, autoridades gubernamentales, sociedad, entre otros. También en la comunicación externa vemos que hay una parte operativa que se realiza con todos los públicos externos de la empresa, clientes, proveedores, competidores, administración pública. La parte estratégica que va con la revisión de datos de la competencia, la evolución de las variables económicas, cambios en la legislación laboral, entre otros, y de notoriedad que dan a conocer nuestros productos, mejora la imagen y la forma de darlos a conocer. Y aquí lo que vemos son algunas referencias bibliográficas de donde se tomó la información.